porque las naciones iberoamericanas crecimos con un fundamento de falta de respeto a la ley. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tierras de Egipto. Bienvenidos amigos de Identidad 1, les saluda Carmela Martínez de los Ministerios Mundiales ABA. Estamos muy gozosos de estar nuevamente en compañía de ustedes para enriquecernos mutuamente con la cuarta enseñanza titulada El yugo del discipulado. Estamos en compañía de Apóstol Nevi Gómez. Buenas noches, Apóstol. Buenas noches, Carmela. Bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos que ven este video. Les bendecimos en el nombre del Mesías judío Yeshua. Y bueno, estamos listos para, con la ayuda del Espíritu Santo, poder bendecir su vida con la revelación de la palabra de Dios. Como estamos tratando acerca del yugo, la primera pregunta, Apóstol Nevi, en el concepto hebreo, ¿qué significa la palabra yugo? Bueno, en el concepto hebreo, la palabra yugo hace referencia al yugo del discipulado. ¿Qué es un yugo? Un yugo es una pieza de agricultura, era una pieza de madera que se ponía sobre la nuca de un animal y de su pareja para poder arar la tierra, de tal manera que los animales iban de manera simétrica arando la tierra. Podían ser dos bueyes, podían ser dos asnos que iban arando la tierra y era una forma simétrica. Lo que hacía el uno, hacía el otro debido al yugo. Entonces, en el contexto hebreo y en el contexto de la enseñanza de la palabra, queridos amigos, lo que significa el yugo del discipulado es recibir el yugo de ser imitador de Cristo. Por eso es que la Biblia nos relata, le vamos a pedir a Carmela que nos lea, Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué nos dice Mateo 11, 28, Carmela? Así es, Apóstol. La palabra de Dios dice claramente, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Apóstol Nevi, ¿cómo restituir entonces o rescatar el verdadero concepto de yugo del discipulado que estamos hablando, ese yugo que acabamos de leer y que el Señor dice en su palabra? Bueno, para poder restaurarlo, en primer lugar, conocer el origen hebreo de lo que significa el yugo, debido a que, Carmela, la Inquisición española impuso un yugo religioso que iba de la mano con un yugo de conquista, que iba de la mano con un yugo de derramamiento de sangre. De ahí tenemos el origen de pensar que ser discípulo de Jesús eran una serie de sacrificios que incluían la culpa, el autocastigo, sacrificios carnales, de derramamiento de sangre, de irse de rodillas cuadras hasta que se sangraba, sacrificios que no tenían sustancia espiritual, pero iban ligadas íntimamente con esa herencia de religión llena de sangre debido a la Inquisición española. Pero cuando vamos al contexto hebreo de lo que es el yugo del discipulado, cambia por completo el concepto de la palabra y entendemos que ser discípulo es ser imitador de Jesús, y que el yugo del mandamiento, de la instrucción del Dios que nos ama, es fácil de llevar porque lo hacemos en el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu que ungió a Yeshua para libertar a los oprimidos por el enemigo. Interesantes conceptos, y la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cosas interesantes estamos aprendiendo en este momento. En otras palabras, Apóstol Nevi, ser religioso, hacer penitencias, autocastigarse, sentir culpa, son rezagos o consecuencias del robo de las raíces hebreas en los judíos en Iberoamérica. Por supuesto. ¿Por qué es consecuencia de eso? La Inquisición española decidió perseguir todo lo que era judío. Entonces se acabó con la raíz hebrea de lo que era ser discípulo y se la reemplazó por un manto religioso con la influencia que se traía desde los 300 años después de Cristo con Constantino, y se hizo una mezcla de actos religiosos que no permiten al creyente ver qué es el reino de los cielos. ¿Por qué acerca del reino de los cielos, Carmela? Porque el reino de los cielos
es para este momento y es para el futuro. Juan, o sea que no es algo místico. No es algo místico, pero cuando vemos que el discipulado encierran todos estos sacrificios carnales, autocastigo, culpa, el Espíritu de Dios no mora ahí en esos actos carnales, y entonces no podemos tener una entrada al reino de los cielos. El profeta Juan el Bautista, dijo claramente que teníamos que arrepentirnos porque el reino de los cielos estaba a la mano. ¿Cuál es en el hebreo el concepto del reino de los cielos? El concepto es personas que caminan en el yugo del discipulado, imitando a Jesús. En medio de ellos está Jesús y el reino de los cielos se les ha aparecido. Ese es el concepto bíblico de lo que es ser un discípulo y de los beneficios que trae el discipulado. ¿Y cuál es ese beneficio, Carmela? Disfrutar del reino de los cielos ahora, en este momento y en el futuro, en la era mesiánica. Qué interesante, buenos amigos, así que decidamos ser seguidores e imitadores de Jesús. Interesante enseñanza, síganos en Identidad 1. Porque las naciones iberoamericanas crecimos con un fundamento de falta de respeto a la ley. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tierras pesadas de Egipto.